¿Has escuchado alguna vez la expresión ese creyente es carnal o esa iglesia es carnal? Esta frase se utiliza para describir a personas cristianas que siguen sus deseos pecaminosos y están lejos de llevar una vida espiritual. Surgirán preguntas: ¿cómo puedo saber si soy un creyente carnal? ¿Es posible que crea que soy espiritual pero en realidad sea carnal? ¿Cómo puedo salir de esta situación? ¿Cómo puedo discernir entre lo espiritual y lo carnal? ¿Cuáles son las consecuencias si continúo así? ¿Seré salvo? Saludos, queridos oyentes. En este vídeo les presentamos 7 señales que revelan que un creyente está andando según la carne. Al analizar este vídeo, podrán cuestionarse a sí mismos cuál es su condición espiritual o si están en un grupo de creyentes que también están andando según la carne. Además, al final, les daremos algunas pautas para que puedan mejorar en su vida espiritual. Este vídeo promete ser fascinante y edificante. Estamos seguros de que a través de la palabra de Dios comenzarán a ver la vida cristiana de manera distinta. Antes de seguir, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte a este canal. Es importante mencionar que aquí solo encontrarás contenido cristiano, como profecías bíblicas, enseñanzas, historias y personajes de la Biblia. Empezamos cuando hablamos de la naturaleza carnal, también conocida como antigua naturaleza o naturaleza pecaminosa. Nos referimos a la tendencia constante hacia el pecado y la rebeldía contra Dios. El creyente que ha experimentado un nuevo nacimiento lleva en su interior deseos e impulsos opuestos. Los instintos antiguos de la naturaleza adámica aún persisten sin ser erradicados, estos constantemente nos desvían de la voluntad de Dios y nos llevan a cometer pecados. Ahora bien, muchos creyentes enfrentan dificultades en su vida espiritual a pesar de haber aceptado el Evangelio como una nueva forma de vivir en la vida cristiana. Algunos problemas, como los pecados y transgresiones actuales, se resuelven a través del nuevo nacimiento. Otros problemas, como los afectos y actitudes carnales, se resuelven mediante el poder purificador del Espíritu Santo en el proceso de la entera santificación. Además, hay otros problemas que no están relacionados con el pecado o la mente carnal y se resuelven a través de la madurez espiritual, el crecimiento en la gracia y la ampliación del entendimiento. La falta de seriedad en la necesidad de mortificar al hombre viejo es un problema común entre muchos creyentes. Es importante que prestemos atención a lo que se menciona en Efesios, específicamente en el capítulo 4, versículos 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si no se obedece con esto, podemos afirmar que surgirá un inconveniente en aquel individuo creyente, ya que adoptará una mentalidad terrenal y exhibirá comportamientos acordes a los patrones de su pensamiento carnal. En consecuencia, demostrará una conducta contraria a los principios cristianos, egoísta y motivada por deseos mundanos, alejándose así de la vida del andar en el Espíritu. Estimado oyente, ¿está usted completamente entregado a la santificación? ¿Realmente se ha despojado del viejo hombre? ¿En qué nivel espiritual cree usted que se encuentra? Ahora bien, a continuación examinemos las 7 pruebas que demuestran que alguien es un creyente que vive según los deseos carnales. Número 1. Infantilismo espiritual. Estos creyentes actúan como recién convertidos, es decir, niños en Cristo. Al comienzo de la vida cristiana, los creyentes son carnales debido a la persistencia perjudicial del estado natural. Sin embargo, la vida cristiana no es estática. Uno puede desarrollarse como un cristiano maduro al eliminar las tendencias carnales, o inevitablemente retrocederá a un estado de infantilismo deliberado. Este creyente carnal, a pesar de tener varios años como cristiano, sigue actuando como un recién convertido. Ve las cosas del Señor como un niño y no sabe cómo afrontar la vida cristiana. Su infantilismo se manifiesta por su inconsciencia y tendencias mundanas, inmadurez y falta de compromiso serio en la congregación. Podemos decir que su inmadurez espiritual se muestra de muchas maneras, tanto en su vida espiritual como en su relación con otros creyentes y con el mundo. Leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Pablo no podía tratar a los creyentes de Corinto como si estuvieran siendo guiados por el Espíritu Santo, ya que a pesar de haberse convertido, todavía tenían una mentalidad terrenal. Esto significa que seguían pensando y actuando de acuerdo a los valores mundanos y no tenían la capacidad de discernir correctamente todas las cosas, como lo haría alguien que es verdaderamente espiritual. Estos cristianos de la iglesia de Corinto eran todavía niños, eran aún débiles en la gracia. Aunque eminentes en dones, en la iglesia de Corinto se manifestaba todos los dones espirituales, desde ciencia a hacer milagros. No obstante, eran carnales. A veces se cree que una iglesia donde se manifiestan los dones es una iglesia espiritual. No siempre es así. Está claro que el don no define al cristiano, sino su carácter, su madurez o, en una sola palabra, el fruto del Espíritu. Número 2. El enfoque de su pensamiento. El creyente que vive según la carne se preocupa, piensa y dedica su tiempo y atención a las cosas terrenales, dejando de lado a Dios. El creyente carnal se asemeja a un niño que solo busca divertirse y se molesta cuando se le pide estudiar, llora, pero salta de alegría cuando se habla de juegos. De la misma manera, en el ámbito espiritual, su prioridad no son las cosas de Dios. Se queja cuando se trata de asuntos espirituales como la oración, el ayuno, la vigilia, evangelizar o estudiar la Biblia. Se siente incómodo porque su mente no está enfocada en eso y muestra apatía. Sin embargo, cuando se menciona algo como un cumpleaños o el trabajo, el dinero u otras cosas, encuentra tiempo para complacerse, pero no para las cosas espirituales. Vamos a leer el versículo 5 del capítulo 8 de la carta a los Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. La palabra griega para pensar es phroneo, cuyo significado es pensar en, ocuparse de, poner la mente en, esforzarse por. El verbo denota la acción completa de los afectos y de la voluntad, así como de la razón. Toda la actividad mental y moral de los que son de la carne está puesta en la complacencia egoísta de los deseos carnales, la vida que está dominada por la naturaleza humana pecadora, cuyo centro es el yo, cuya única ley es el propio deseo, que se apodera de lo que quiere en cuanto puede. Personas diferentes describirán esa vida de forma diferente. Puede estar controlada por las pasiones, por la lujuria, por el orgullo o por la ambición. Se caracteriza por estar absorta en las cosas en las que pone su delicia, la naturaleza humana sin Cristo. Conocí a un hombre mayor que era creyente, pero nunca participaba en ayunos, estudios bíblicos ni en ninguna actividad espiritual. Siempre encontraba excusas relacionadas con su salud. Sin embargo, su verdadera pasión era la pesca. Caminaba durante 4 horas desde de su casa hasta la playa y pasaba todo el día pescando, sin importarle el hambre. Puedo preguntarte, amigo oyente, ¿en qué está enfocada tu mente? Número 3. Una conducta carnal. La actitud pecaminosa es el resultado de la carnalidad. Vamos a leer el capítulo 3, versículos 3 y 5, de la primera carta a los Corintios, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Epoulos, ¿no sois carnales? ¿Qué, pues, es Pablo, y qué es Epoulos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo comienza a describir de manera más precisa la naturaleza de la inmadurez de los corintios. Lo primero que implica su carnalidad es su espíritu contencioso y sus divisiones. Esto indica claramente que están siendo gobernados por su propio egoísmo y no por el Espíritu de Dios. Al usar la palabra, todavía, el apóstol muestra su deseo de que los corintios hubieran progresado en su madurez. Las señales de inmadurez en su caso son los celos y las contiendas. Ambas cosas son mencionadas por Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 20, como obras de la carne. Pablo menciona las características del cristiano carnal. Aunque esta lista no incluye todas las manifestaciones de este estado, le permite abordar uno de los problemas principales en Corinto, las divisiones. Los celos, también conocidos como envidia, son el sentimiento que lleva a una persona a menospreciar a otra para elevarse a sí misma. Se rehúsan a reconocer los talentos de los demás, pero se enorgullecen de esas mismas cualidades cuando son propias. También dice es contencioso,
provocadas por los celos y la envidia, son el resultado de la discordia y el odio que se apodera de una persona. Estas rivalidades enfermizas y anticristianas indican una actitud de competencia, discusión y chisme. William Berkeley dice, si nunca está de acuerdo con nadie, si siempre está peleando y discutiendo con los demás y causando problemas, es posible que asista regularmente a la iglesia e incluso tenga algún cargo en ella, pero no es un hombre de Dios. Sin embargo, si se lleva bien con los demás y sus relaciones están basadas en el amor, la unidad y la concordia, entonces está en camino de ser un hombre de Dios. Otra característica del hombre carnal es la inclinación a idolatrar a un líder. Los celos y las contiendas suelen resultar en una expresión directa y práctica. En este caso se mostraba una lealtad mal dirigida hacia el liderazgo humano al decir uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apollos. No están actuando de manera carnal. Elevar la personalidad humana al punto de causar divisiones es un acto de la humanidad caída. Sus divisiones eran un claro reflejo de su mentalidad mundana, no de su discernimiento espiritual. Estimado oyente, es importante que sepas que aquellos que tienen rivalidades, disputas y conflictos, todo lo cual va en contra del amor al prójimo, están actuando según sus deseos carnales. Hay creyentes que siguen a su líder sin cuestionar, incluso cuando están equivocados. Los defienden fervientemente. Número 4. Su nutrición espiritual. La palabra niño proviene del griego naos y se utiliza en este contexto para referirse a alguien que no está maduro. Esos creyentes no eran niños en Cristo en el sentido de ser nuevos convertidos, sino en el sentido de no estar maduros, de no haber crecido. El recién convertido es como un niño en Cristo que crece a través de la leche de la palabra de Dios. Sin embargo, si no crece, sigue siendo inmaduro y su dieta se limita a la leche. Esto no es ideal. Debemos crecer hasta alcanzar la madurez espiritual y consumir alimento sólido. Tanto la leche como la carne son alimentos nutritivos. Sin embargo, la leche se recomienda para los niños que tienen un cuerpo delicado y aún en desarrollo, mientras que la carne es más adecuada para las personas adultas y fuertes que necesitan energía para realizar trabajos exigentes. Leamos la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo no diferenciaba entre dos tipos de doctrina, una para los cristianos débiles y otra para los cristianos maduros. Su evangelio era el mismo para todos. Sin embargo, en la predicación se utilizan diferentes métodos y se persiguen distintos propósitos. La leche simboliza la simple declaración del evangelio dirigida a los pecadores, es decir, la predicación misionera o evangelística. Por otro lado, la vianda representa el tipo de predicación que muestra las posibilidades de la gracia, que señala las obligaciones y deberes de la vida cristiana, que presenta el amplio alcance de la redención personal y el ministerio universal del Espíritu Santo. Al principio, Pablo trató a los corintios con amabilidad, como una nodriza trata a un niño. La razón de esta dieta láctea era porque aún no estaban preparados. La deficiencia radicaba en la capacidad de las personas para recibir el mensaje completo del Evangelio, no en la incapacidad de Pablo para presentarlo. Los corintios no habían crecido en gracia y humildad como se esperaba. En lugar de eso, estaban orgullosos de sus dones y capacidades. En lugar de mostrar unidad, estaban llenos de discordia y desacuerdo, tolerando incluso los peores pecados en su comunidad. En lugar de glorificar a Cristo, estaban peleando entre ellos, profanando la cena del Señor y negando la resurrección. Pablo acusa directamente, diciéndoles que la persistencia de la mente carnal es la razón de sus acciones, porque aún sois carnales. Estimados oyentes, en muchas ocasiones, los creyentes siguen consumiendo leche cuando deberían ser conocedores de la palabra de Dios y maestros que entiendan los propósitos de Dios. Este creyente busca profecías y se aferra a sueños o visiones en lugar de la palabra de Dios. Personalmente, creo en que Dios habla a través de los sueños y en la profecía, pero mi base fundamental es la palabra de Dios. En cierta ocasión, le pregunté a una hermana en Cristo cuánto tiempo llevaba siendo creyente. Muy orgullosa, me respondió que llevaba 37 años. Entonces, le pedí que me explicara la doctrina de la Trinidad según la Biblia. Comenzó a tartamudear y me dio una respuesta que iba en contra de las enseñanzas bíblicas. Es realmente lamentable.
¿Podría decirme qué tipo de alimentos consume usted? Número 5. Su manera de hablar. La carnalidad o espiritualidad de una persona también se puede medir a través de sus palabras. Aquel creyente que se deja llevar por la carne suele estar rodeado de quejas, murmuraciones, críticas y conversaciones pecaminosas. Leamos la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Las Escrituras nos enseñan claramente sobre el poder destructivo de la lengua. Esta tiene la capacidad de expresar palabras pecaminosas, incorrectas e inapropiadas. A través del habla humana, podemos reflejar la depravación de nuestra naturaleza pecaminosa, ya que todos pecamos con nuestras palabras y ofendemos a Dios. Todos fallamos en este aspecto y nadie puede controlar perfectamente su lengua. Si alguien pudiera lograrlo, sería considerado perfecto. Sin embargo, la realidad es que nadie es inmune a pecar con sus palabras, por lo que la perfección se refiere a aquellos que son maduros espiritualmente y son capaces de controlar su lengua. Queridos oyentes, muchas personas se dejan llevar por sus impulsos carnales y actúan de forma impulsiva. Algunos pueden ser conflictivos, mientras que otros simplemente disfrutan hablando mal de los demás a sus espaldas. Cuando alguien se queja y utiliza palabras negativas y ansiosas, se puede decir que está actuando de manera carnal. Número 6. Su capacidad de discernimiento. Los que son débiles e inmaduros en la fe carecen de sensibilidad y discernimiento espiritual en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo en esta vida, y a lo que da honra a Dios o no. El creyente carnal siempre se cuestiona por qué está mal hacer ciertas cosas si todos las hacen. Una vez, alguien me dijo, pastor, para mí no hay problema en usar mi bikini en la playa, no hay nada de malo. Me quedé sorprendido, ya que el creyente carnal seguía su lógica humana, pero el discernimiento espiritual mezcla cosas de acuerdo a los estándares de su corazón pecaminoso. Vamos a leer la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículos 13 y 14, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente que sigue los deseos de la carne se guía por sus propias preferencias y gustos personales. Por el contrario, los creyentes que han alcanzado madurez espiritual han entrenado sus sentidos para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. A través de la práctica constante de la justicia y la obediencia, han desarrollado la capacidad de comprender la enseñanza profunda de la palabra de Dios y alcanzar la plenitud de Cristo. Al amar la justicia y rechazar la maldad, han renovado sus mentes de acuerdo con los principios de justicia, y el Espíritu Santo les ha capacitado para ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Número 7. Sus sentimientos y emociones. Aquellos que viven según la carne son emocionales y sentimentales, pero siguen los estándares de sus deseos pecaminosos y no del Espíritu. Este tipo de creyente es muy sensible. Le resulta difícil perdonar y pedir perdón, se desanima rápidamente y se siente mal si se le exhorta o se le señala algún error, lo que provoca que se distancie de los demás. Es rencoroso y tiende a dejarse llevar por arrebatos de ira y enojo. Hace unos días, llamé la atención a una hermana en Cristo por su mal comportamiento. Ella comenzó a llorar y me dijo, pastor, no quiero causar malestar. Renuncio al cargo que tengo para poder así ser feliz. Le respondí, hermana, si te corrijo, es para que cada día mejores como cristiana. El creyente carnal no entiende esto, ya que generalmente busca elogios y aplausos en lugar de corrección constructiva. Vamos a leer lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 12 y 13, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pablo describe las gracias cristianas de las que debemos vestirnos: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, como Cristo nos perdonó. Mencionando la mansedumbre en términos negativos, podemos entenderla como la calma que contrasta con la autoafirmación y el interés personal.
Es una serenidad de espíritu que no se deja llevar por la excitación ni la desesperación, simplemente porque no se centra en uno mismo. Si la humildad implica la falta de orgullo, entonces la mansedumbre es la ausencia de pasión. La longanimidad, por otro lado, implica paciencia ante la provocación y la capacidad de soportar ofensas durante mucho tiempo. Combina la alegría con una actitud amable hacia los demás, junto con la perseverancia en momentos difíciles. Querido oyente, hemos compartido contigo algunas señales de un creyente carnal que no deben pasarse por alto. La pregunta que surge es, ¿qué sucede con los creyentes carnales? El estado de los creyentes carnales es aquel en el que, aunque no viven en rebelión constante, su comportamiento no refleja un crecimiento en la gracia. Actúan como recién convertidos que aún no comprenden completamente la salvación en Cristo. Estos creyentes carnales se caracterizan por celos, contiendas y disensiones. Además, muestran indiferencia y tolerancia hacia la inmoralidad dentro de la Iglesia. No toman en serio la palabra de Dios ni a los apóstoles, e incluso llevan asuntos triviales a los tribunales. Es importante destacar que Pablo considera que aquellos corintios que han cometido inmoralidad sexual u otros pecados escandalosos están excluidos de la salvación en Cristo. Los creyentes carnales de Corinto corren el peligro de desviarse de su devoción sincera a Cristo y adaptarse cada vez más al mundo. Por esta razón, el Señor los castigará y juzgará. Y si continúan adaptándose al mundo, serán excluidos del reino de Dios. De hecho, algunos de ellos ya han experimentado la muerte espiritual debido a su gran pecado. En resumen, los creyentes carnales se encuentran en un estado peligroso en el que su comportamiento y actitudes no reflejan un crecimiento espiritual, y corren el riesgo de ser excluidos del reino de Dios si no se arrepienten y cambian su forma de vivir. Ahora bien, hay advertencias para los creyentes que viven según la carne. Primero, es importante que comprendan que corren el riesgo de apartarse de la fe si no están dispuestos a purificarse de todo lo que desagrada a Dios. Segundo, deben reflexionar sobre el trágico ejemplo de los israelitas, quienes fueron destruidos por Dios a causa del pecado. Tercero, es fundamental comprender que no se puede participar tanto en las cosas del Señor como en las de Satanás al mismo tiempo. Cuarto, deben separarse completamente del mundo y purificarse de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Después de analizar detenidamente las señales de un creyente carnal y las advertencias para aquellos que viven según la carne, es esencial reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos creciendo en la gracia y la madurez espiritual, o estamos estancados en un estado de carnalidad? Es momento de examinar nuestros corazones y nuestras acciones, de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas y de comprometernos a vivir de acuerdo con su palabra. En última instancia, recordemos las palabras de Proverbios 3, 5-6, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Que estas palabras nos inspiren a confiar en Dios en todo momento, a buscar su voluntad en nuestras vidas y a vivir en obediencia a su palabra. En este viaje espiritual, es importante compartir nuestras reflexiones y experiencias con otros creyentes. Comenta abajo qué piensas sobre este tema y comparte tu perspectiva. No te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo nuevo que pueda inspirarte en tu camino de fe. Recuerda, juntos podemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Amén.